Bueno, actualmente con el Ministerio no tenemos una relación fluida porque es imposible mantener una comunicación con el mismo. Le he pedido por carta en más de 10 o 11 ocasiones que me reciba, sobre todo para hablar de los problemas del transporte que afectan a los madrileños, especialmente de ese servicio de cercanías que es competencia del gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Transportes y que no funciona. Y solo me contestó la primera carta diciéndome que conmigo no se iba a sentar. Le he mandado en otras ocasiones cartas, le he pedido que se convoque la conferencia sectorial del transporte con los diferentes consejeros de transporte de las administraciones autonómicas del resto de España, no nos ha contestado. Le hemos pedido en distintas ocasiones que convoque una reunión específica para hablar de ese plan de inversiones, si es que las está haciendo en el Servicio de Cercanías de Madrid, y nunca nos ha contestado. Por eso yo creo que cuando el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez intenta hablar de transparencia, sobre todo, y diálogo, desde luego con el ministro Puente, no es un ejemplo. No es un ejemplo. Por eso a nosotros nos preocupa cuáles son las inversiones que se están realizando por el parte del gobierno central y los desconocemos. No sabemos si se están solventando los problemas que tiene cercanías actualmente, y yo creo que por parte del Ministerio, en este caso, en cuanto a transporte, es la deshadez total. Bueno, desde luego yo creo que la debilidad parlamentaria que tiene el gobierno de Pedro Sánchez implica que siempre nos tiene, no solo al gobierno regional, sino a todos los madrileños, viviendo en un estado de incertidumbre total. Tuvimos conocimiento de las nuevas tarifas del transporte público a finales de año, muy tarde, como siempre, y al mismo tiempo, posteriormente, fruto de esa debilidad parlamentaria, que ni siquiera tuvo el apoyo de sus propios socios, no salió adelante ese decreto ómnibus que nos conllevó a que el gobierno regional, en materia tarifaria del transporte público, tomáramos una decisión valiente y al mismo tiempo velando por los intereses de los madrileños, y era seguir manteniendo esas subvenciones al transporte público, no solo los que estaba aportando, en este caso, ese 30% a la Administración General del Estado, sino también la parte del 30% que nosotros estábamos asumiendo. Yo creo que respondimos de una manera eficaz frente a todos los vecinos que utilizan y madrileños que utilizan el transporte público, y en ese sentido creo que tomamos una decisión acertada. Durante el tiempo que no se ratificó y que el gobierno de Sánchez tuvo la oportunidad de rectificar, no lo hicieron tarde, y nosotros asumimos ese gasto. Entonces fueron prácticamente 1 millón al día, en total 7 millones de euros, lo que nos debe en este caso el Ministerio de Transportes, y esperemos que nos lo paguen. Por los medios de comunicación hemos tenido conocimiento que era retroactivo y que esa era la intención que tenían, por lo tanto esperamos que nos lo paguen. Todo. Yo cambiaría totalmente la ley de vivienda. Es más, la ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser derogada. ¿Por qué? Porque invade competencias autonómicas que tienen las administraciones regionales, porque no defiende el derecho a la propiedad, que es un derecho sacrosanto y un derecho que está protegido en nuestra Constitución, porque es una ley intervencionista y porque lo que quiere, en última instancia, en ese ataque al derecho a la propiedad, es ser benevolente con los ocupas y con los sin que ocupas. Y yo creo que la solución de esta vivienda es la derogación total. No podemos tener una ley de vivienda que lo único que busca es enfrentar a inquilinos con propietarios y al mismo tiempo terminar con la seguridad jurídica en las políticas de vivienda. Si no tenemos seguridad jurídica, como tenemos en la Comunidad de Madrid, tendríamos un problema, que es lo que tienen otras autonomías y otras regiones de España. Por lo tanto, lo que hay que hacer con la ley de vivienda es derogarla. Y para eso el Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición de ley con una nueva ley de vivienda y el suelo, que lo que hace es aplicar todos los conceptos y todas las medidas que me he resumido yo antes respecto a flexibilizar el suelo, cambiar muchísimas legislaciones, terminar con la burocracia a la hora de conseguir permisos y licencias para desarrollos de los nuevos desarrollos urbanísticos o las licencias para poder construir, reducir los plazos a la hora de tener una vivienda, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que le he comunicado antes, lo que hay que hacer es aplicarlas, y se van a aplicar a través de esa ley que le digo que ahora mismo está en el Congreso y que se activará cuanto antes, que ya la ha presentado el Partido Popular. Pero desde luego lo que no podemos tener una ley de vivienda aprobada por el señor Pedro Sánchez, que es intervencionista, que la aprobó con sus socios, en este caso con los nacionalistas y con los independentistas, especialmente con sus amiguitos piluetarras. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer con esa ley es derogarla, porque no está dando buenos resultados. El precio de la vivienda sigue viviendo y la responsabilidad, la mayor parte es de esa ley nefasta que es intervencionista.